El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 25 de la mañana, gracias por la sintonía. Saludos cordiales a quienes ya se unen a la transmisión del Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Igualmente estamos con nuestra señal abierta a través de 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. También nos pueden sintonizar a través de www.radiomajestad.com. Contertulio, permítame, antes de empezar con la tertulia del día de hoy, enviar un saludo, un abrazo solidario a la familia del señor Alexis Fernández Yepes, padre de Esteban Fernández, un joven amigo que en los últimos días está colaborando en A Primera Hora como pasante. Nos está ayudando con algunas cuestiones asociadas a nuestra puesta al aire, a la puesta al aire de ese espacio de noticias. Un chico además responsable, muy metido, le ha gustado mucho la radio, pero ayer tras salir de la radio se encontró con la terrible noticia del fallecimiento de su señor padre, del señor Alexis Fernández Yepes. La solidaridad con Esteban, solidaridad también, abrazo, muchas condolencias, mucha fuerza a la economista Carla Echeverría Yepes, hermana de don Alexis Fernández, quien desde ayer está siendo velado en Necrópolis, en la avenida Eloy Alfaro y Río Coca. Hoy a las 14 horas será la misa de cuerpo presente y después el sepelio de quien en vida fue Alexis Fernández Yepes. Así que pasen su tumba igualmente nuestra solidaridad, aprecio, cariño, mucha fuerza y condolencias a su familia, especialmente a Carla Echeverría, su hermana, y Esteban Fernández, su hijo. Contertulio. Sí, de igual forma, permíteme solidarizarme de la misma manera con Esteban, que venía colaborando desde hace unos días con nosotros. Esperamos que después de superado este terrible momento, nuevamente retome sus actividades y regrese acá a seguir siendo parte de este equipo. Muchacho súper responsable, ya lo decías tú, que ayer tuvo que saliendo de acá del programa, recibir esta noticia tan triste, ¿no? La despedida de su padre, que será el día de hoy. Enviarle un fuerte abrazo, nuestra condolencia a Esteban y a toda su familia, nuestro cariño más sincero y expresarle nuestra profunda y sincera solidaridad a él y a toda su familia. Así empezamos martes con tertulia. Así empezamos este martes. Bueno, algunas cuestiones para empezar. Ayer hubo cambios de gabinete. No estaban cantados, sí, ¿no? Desde la semana pasada. No sorprendieron porque ya la semana pasada se manejaron como rumores, como informaciones extraoficiales. Finalmente se concretaron, pero no por eso deja de llamar la atención, primero, el tiempo en el cual se produce, por ejemplo, o se provoca un cambio en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. 2 meses. 2 meses y medio apenas. Si la memoria no me es infiel, fue el 9 de junio pasado cuando se posesionó Eduardo Califé, quien fue parte de la empresa de medios públicos. Se posesionó como secretario de Comunicación en reemplazo de Andrés Michelena, quien pasó a ocupar el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información. 9 de junio, estamos 20 de agosto. 2 meses y medio, menos de 2 meses y medio duró Eduardo Califé en el cargo. Sobre él se habla de una posible nueva asignación de funciones. No sabemos si será real aquello, por el momento no se ha confirmado. En una organización internacional. Se habla de una representación diplomática internacional en el exterior, digamos se habla, pero no se lo ha manejado a nivel extraoficial. Pero claro, apenas 2 meses y medio del mencionado funcionario que deja la Secretaría de Comunicación, se entendía que Eduardo Califé era un hombre muy cercano a quien reemplazó, es decir, al señor Andrés Michelena, y el nuevo secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, en cambio, se entendería, a priori, es un hombre muy cercano al señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner. De hecho, se desempeñaba, entiendo, como asesor de la vicepresidencia de la República, un hombre vinculado a la radiodifusión guayaquileña, específicamente a Radio Sucre, cuyo padre es el propietario, el señor Vicente Arrobadito, que además
De radiodifusor se ha dedicado también a la actividad política, ha sido concejal de Guayaquil, muy cercano al Partido Social Cristiano, por cierto. Ahora Gabriel Arroba será o ha sido designado y asumirá en estas horas la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Estamos hablando de un hombre, insisto, vinculado al sector de la radiodifusión, al sector al que además se debe el vicepresidente Sonnenholzner, porque el segundo mandatario es, y esto es público, todo el mundo lo sabe, es propietario de una emisora de Radio Tropicana de la ciudad de Guayaquil. Entonces, uno entendería que políticamente podría pensarse que ha ocurrido un golpe de timón, un viraje respecto de quién encabezará la comunicación asociada a la presidencia de la República y al gobierno. Ya no un hombre cercano, Andrés Michelena, quien fue secretario de Comunicación y sigue ostentando el carácter de ministro de Telecomunicaciones, sino un hombre cercano al vicepresidente de la República. Uno entendería que hay este viraje, ¿no? Sí, yo me remontaría a algunas semanas atrás, no sé si son 2 o 3 exactamente, pero capaz, si la Tere Menéndez nos está escuchando, ella nos va a decir la fecha exacta. En que Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, en un programa de televisión que se transmite los domingos en horas de la mañana, dijera que uno de los principales problemas que ha tenido este gobierno es no tener una estrategia de comunicación. Él fue sumamente severo y duro en el comentario, dijo que el gobierno, uno de los errores que había cometido es no tener una estrategia de comunicación para informar sobre el trabajo que venía desarrollando el gobierno, los proyectos que se estaban haciendo, ejecutando y demás. Entonces, yo creo que en esa declaración que la da en este programa dominical de televisión Sonnenholzner ya dio como un adelanto de lo que podría suceder. Más allá de que yo había escuchado algunos comentarios que tenían que ver con un supuesto descontento que había dentro del gobierno con las ejecutorias de Eduardo Califé dentro de la Secretaría de Comunicación, pero digo, al igual que Califé, me parece que su antecesor también pasó sin mayor nivel de trascendencia. Creo que si puedes destacar algo de lo anterior, probablemente puede ser haber logrado las reformas a la ley de comunicación, que digo, como están actualmente las cosas y el escenario político en la Asamblea, no era nada complejo ni nada difícil, ¿no? Porque tienes una asamblea que está completamente entregada al gobierno, bueno, casi completamente, o sea, la mayoría quienes están o conforman hoy esta famosa coalición entre Alianza País, Creo, PCC y los famosos independientes, que independientes no tienen nada. Están las condiciones dadas para que lleven adelante las reformas de la ley de comunicación y se bajen, por ejemplo, la Supercom, figuras como el tema del linchamiento mediático y otros parecidos. Los códigos deontológicos, que también se los bajaron, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, digamos, eso, pero más allá no se ha visto tampoco una, digamos, como bien dice Sonnenholzner, una estrategia clara, definida de comunicación. Muestra de aquello, por ejemplo, es la serie de tramos en sus discursos donde el presidente ha cometido desatinos. El último probablemente el del monito emprendedor, ¿no? Llamó que a un niño de 5 años de la costa que vende gaseosas en vasos es un emprendedor. Entonces, ese tipo de cosas me parece que nunca lograron controlar no lograron neutralizar. Neutralizar, exactamente. Porque hubo ahí un error de comunicación del presidente de la República. Está claro que se salió ahí de libreto, que fue una improvisación. Lamentablemente hubo un desatino por parte del jefe de Estado, una comparación que no daba lugar ni para la broma, hubo un desatino. Pero claro, allí ¿qué pasa? Digamos, si la cabeza comete ese error, tu brazo ejecutor tiene que tratar de buscar estrategias para neutralizar todo el problema generado. En este caso se generó un problema, y ayer, por ejemplo, le escuchaba a nuestro colega y amigo Daniel Montalvo, que reflexionaba sobre esto, y él hablaba de que extraoficialmente se conocía que esa pudo haber sido la gota que terminó derramando el vaso y que provoca la salida de Eduardo Califé. No sabemos si él renuncia o le piden la renuncia. Esos son detalles a la interna, detalles que no los conocemos, pero que aparentemente la ineficiente respuesta del Ejecutivo frente a la crisis comunicacional desembocada del desatino presidencial es lo que termina provocando su salida. Insisto, es lo que se habla extraoficialmente. Ahora, también me pongo a reflexionar, ¿no?
algo conozco de estrategia comunicacional, tú también, seguramente algunos de los que nos están escuchando, es bien difícil neutralizar semejante desatino generado por el propio presidente de la República. Claro. Es difícil. O sea, la única forma de neutralizar hubiese sido de inmediato emitiendo una disculpa, ¿no? Ofreciendo una disculpa un día, ¿no? Sin tratar de matizarla tanto con un tuit extremadamente rebuscado. Pero, a ver, si me pongo a pensar en cuáles han sido, digamos, lo que marca las agendas tanto de Michelena como de Califé, creo que lo más importante no es haber neutralizado quizás los desatinos del gobierno, sino haber neutralizado en realidad a la prensa, a la gran prensa. Y ese creo que es el mayor logro de este gobierno en materia de comunicación. Sí. Ya la prensa crítica en este país no existe. Entonces, me da la impresión de que esos, no sé a través de qué mecanismos, bueno, yo recuerdo aquella fotografía del presidente en su despacho junto a los representantes, líderes, directores de medios de comunicación. Y digo, por ahí quizás se traza el camino de cuál ha sido el mayor logro en materia de comunicación de este gobierno, que era neutralizar a la prensa. Ponerle a la prensa a tu favor, más bien, ¿no? Eso, ponerle a la prensa a tu favor, a la gran prensa, contentarles. No nos engañemos, una de las cosas que le molestaba al periodismo y a la prensa por las vanidades, por los egos, era no ser tomados en cuenta, no estar invitados, no ser parte de la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, yo nunca voy a entender como con respecto a temas de seguridad, por ejemplo, lo que ocurrió durante el año anterior, entre enero y abril del año pasado, cuando se dio el lamentable secuestro y asesinato de los colegas del comercio. Se hizo incluso una mesa de seguridad con periodistas. En materia de seguridad, probablemente gente como el Arturo Torres te puede aportar muchísimo. Desde luego, porque es un tipo que conoce muy bien la zona, ha estado ahí. Entrevistó a Raúl Reyes, a varios de los más altos jefes de las FARC, escribió el libro El Juego del Camaleón, ahora con... Es un impecable trabajo periodístico, sí, el de Arturo, ¿no? El Juego del Camaleón. María Belén Arroyo publicaron el libro Renes. Claro. Entonces digo, si tú llamas a gente que es especializada en materia de seguridad, como Arturo, por ejemplo, como María Belén, yo te digo, ya está bien, pero si llamas a los directores y esta gente que ahora anda haciendo del periodismo un show para reunirte y ver qué hacer con el tema de la comunicación en época de crisis, me parece que tampoco estás haciendo del todo bien, pero les tomas en cuenta, les hace sentir importantes. Entonces capaz que eso, alguna gente que está vinculada al tema de los medios era lo que le fastidiaba antes, ¿no? Que las puertas se te habían cerrado, no solo por el tema de la pauta, sino también porque ya no eras... digamos, parte de ese círculo. Bueno, ahora lo son, entonces capaz que por ahí puede ser uno de los mayores logros del haber neutralizado al periodismo. Ese periodismo que era tan crítico durante la etapa anterior, por eso es que es tan necesario seguir hablando de Correa para mantenerte vigente. O sea, ahora hay un poder, es el poder político, y ya no estás combatiendo a ese poder político que está manejando los hilos de este país y que está conduciendo a este país, sino que sigues combatiéndole al líder de la banda, al criminal que está prófugo, y sigues etiquetando, ¿no? Y sigues hablando de él mismo, porque si no dejas de hablar de él, sencillamente pierdes vigencia. ¿Por qué? Porque no puedes atacar un gobierno que es tu aliado, y viceversa. Entonces me parece que probablemente por ahí va, quizás en estrategia, lo más importante que ha hecho en comunicación, claro, el gobierno durante el último tiempo. Claro, ahora, te insisto, y bien tú lo anotabas, hay un viraje en este momento, hay un viraje en la conducción de la comunicación, digo, por la cercanía del nuevo secretario. Uno entendería que la figura del vicepresidente de la República como que empieza a tomar una fuerza, un aire distinto. Otto Sonnenhösner, creo yo, es un personaje dentro del gobierno que tiene una imagen muy interesante, que ha tenido un papel protagónico en algunos elementos. O sea, no creo que sea un vicepresidente con un perfil altísimo, pero tampoco es un vicepresidente con un perfil totalmente subterráneo. Me parece a mí que el vicepresidente de la República está manejando muy adecuadamente los tiempos y su rol como segundo mandatario a nivel público. Y a nivel interno yo sí siento que con esto ahora el manejo de la comunicación pasa a ser una responsabilidad del segundo mandatario, y digo esto por la cercanía del nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia. Alguien decía en este momento que por ahí puede haber una estrategia por la cercanía que, por ejemplo, tiene
el segundo mandatario con algunos sectores políticos de la ciudad de Guayaquil. Para nadie es desconocido y esto se habló mucho cuando lo pusieron como cabeza de la terna para reemplazar a María Alejandra Vicuña, que había renunciado a la vicepresidencia de la República por los episodios que son de conocimiento público, que Otto Sonnenholzner, en su condición de radiodifusor y empresario guayaquileño, era muy cercano al alcalde de Guayaquil en ese momento, Jaime Nebot. Alguien decía, puede ser una estrategia, no lo sabemos, habrá que ver cómo se maneja el vicepresidente de la República en los menos de 2 años que restan de gobierno. Yo creo que su papel va a ser muy interesante a partir de este cambio en materia de comunicación, y habrá que ver cómo se maneja también Gabriel Arroba, que siendo un hombre vinculado a la radiodifusión probablemente tenga algún tipo de modificación dentro de la estrategia y de la relación del gobierno con los medios, aunque tú bien anotabas una realidad que es así. Hay medios muy cercanos al gobierno, hay espacios y hay periodistas muy cercanos al gobierno, y eso es evidente. Habemos espacios y habemos periodistas que hemos sido estigmatizados, que hemos sido maltratados, que hemos sido señalados, que no somos santos de la devoción para algunos funcionarios del gobierno, y eso es evidente. Y hablo en plural y nos incluimos porque es así. En algún momento hablamos de aquella semana posterior a las elecciones donde en lo personal me hicieron una campaña en redes para desprestigiarme, por mencionar un ejemplo. En algún momento inclusive anteriormente nos habían casi puesto como personas no gratas para las agendas de entrevistas de algunas autoridades desde la Secretaría de Comunicación, y de eso tenemos certeza. Hay ministros de Estado que vienen acá porque desean venir acá o porque tenemos contacto directo con ellos o con sus equipos de comunicación, y hay otros ministros que no vienen nunca. Claro. No vienen nunca porque desde las agendas de la Secretaría de Comunicación no nos estaban incluyendo, nos estaban sacando. Pero bueno. Y porque también me imagino no querrán venir, ¿no? O sea, también pasa por una cuestión de decisión personal, no solo por el manejo de las agendas. Pero habrá funcionarios de este gobierno a los que simplemente cuando vean los nombres de Fabricio Belli y de Alexis Moncayo probablemente les provoca escozor o les salen ronchas. Entonces, y eso que nosotros acá sí les tratamos bien, ¿no? Sí, o sea, nosotros no nos caracterizamos por tratar mal a nadie. Ni por ser salameros tampoco. Claro, ¿no? Tampoco te vamos a decir Fabricito. No. Bienvenido, Fabricito. O Alexito. Venga usted, Fabricito. Siéntese, Fabricito. ¿Quiere un cafecito, Fabricito? No. Así es. Así es. Ni para de acuerdo, convertirnos en metralletas, ni tampoco para hacer alfombras ni salameros de ningún funcionario. Yo lo que espero es que, por ejemplo, dentro de la nueva política comunicacional, a partir de la designación del nuevo secretario, se eliminen estas lógicas. Dudo mucho que eso ocurra. Oye, una cosa pero que se eliminen o que por lo menos se las maticen, ¿no? Una cosa que me llama la atención es, porque he leído a mucha gente, y gente que conoce la realidad del periodismo y de la comunicación en Guayaquil, uno de ellos, nuestro colega, el Omar Jaén Lynch, que decía en redes y los vinculaba directamente al señor Gabriel Arroba y al señor Andrade Villagómez, al nuevo gobernador, con esta nueva generación de la política social cristiana. Y claro, tú bien lo recordabas, Vicente Arroba fue concejal social cristiano, ha sido militante social cristiano y demás. Tuvo un impasse con el expresidente Borja. Claro, en 1990 me parece que fue. Por un exceso que cometió. Sí, claro. Pero mira tú, Radio suspendieron Sucre, la señal de Radio Sucre unos meses. Radio Sucre, que está vinculada a la familia Arroba, que digamos, hay gente como el colega Omar que la vincula con el Partido Social Cristiano y con Otto Sonnenholzner, pero es Radio Sucre la que le abre los micrófonos a Abdalá Bucaram del PRE para que despotrique e insulte a Raimundo y medio mundo. Entonces ahí me quedan las dudas de que si en realidad estos sujetos son o no son, ¿no? O sea, ¿en qué andarivel anda en este momento Arroba? Porque además esta gente es de la que, o sea, digamos, no da un paso en falso. Entonces, ¿a qué están jugando? O sea, ¿son socialcristianos, son roldosistas, son bucaramistas? ¿Qué mismos son? ¿No? Es como medio raro el tema, ¿no? A ver, yo sabía y estaba seguro y convencido que Vicente Arroba era muy cercano a Febres Cordero. Muy cercano a Febres Cordero. Pero sí, es un elemento que llama la atención, porque además en una radio en señal abierta pones un programa los sábados en donde la principal característica es el insulto y la descalificación. Y el insulto con palabras de grueso calibre, con palabras soeces, llamar a determinadas mujeres dedicadas a la actividad política como meretrices o como prostitutas, porque esos son los términos incluso más fuertes que utiliza Bucaram. Pero bueno,
ahí está, pues, y no hay un control, no hay una autorregulación. Esas son las autorregulaciones con las cuales en lo personal yo jamás compartiré. Y que me demuestran a mí que los medios no aprendimos nada. Esta es la gente que cree que la mejor ley es la que no existe en el ámbito de la comunicación y que hay que abrir los micrófonos a quien sea para insultar, para ofender, para agraviar. El dueño de la radio lo permite. Yo, como alguna vez dije, si yo fuese dueño de esa radio, impediría y lo hubiese cortado de raíz desde el primer momento el uso de palabras. Es más, ni siquiera hubiese otorgado un espacio de esas características para hacer proselitismo político, utilizando ese estilo de hacer política. Pero ¿no? en contrapartida, la ministra del Interior, María Paula Romo, justificó este tipo de expresiones como que son parte del debate político. Entonces, si Bucaram a la asambleísta Guiñaga o a la asambleísta Rivadeneira les dice que son dos prostitutas culonas, para la ministra y para la gente vinculada ahora al gobierno está bien, porque es parte del debate. Sí, lo de Bucaram es impresentable, Lo de Bucaram es impresentable. Pero bueno, es en esa radio donde le abren un micrófono. A ver, dejo el lado de comunicación para hablar del otro cambio que ayer ocurre, y que ese cambio, déjame decirte, contertulio, digamos, no me cogió de sorpresa porque ya se lo mencionó la semana anterior, pero me llama poderosamente la atención porque no tengo conocimiento ni tengo certezas de que Raúl Ledesma conozca de materia ambiental. Raúl Ledesma, quien en su momento fue muy cercano al prefecto de la provincia del Guayas en ese entonces, Jimmy Jairala, que era como una suerte de cuota del Centro Democrático en el momento en que comienza Lenín Moreno a ejercer el poder el 24 de mayo de 2017, fue su primer ministro del Trabajo. Raúl Ledesma deja el Ministerio del Trabajo y asume la gobernación de la provincia del Guayas, y ahora deja la gobernación del Guayas y asumirá el Ministerio del Ambiente en reemplazo de Marcelo Mata. No tengo conocimiento, créanme, de lo que he revisado. Raúl Ledesma no conoce de materia ambiental. No conoce de esa materia. Las comparaciones muchas veces, insisto, y como he dicho en varias ocasiones, son odiosas, pero a ratos es necesario hacerlas, inclusive para tratar de entender determinadas lógicas, y en el caso de ambiente yo no lo comprendo. No comprendo cómo en su momento dejaste ir a un funcionario de los quilates de Tarcisio Granizo, que era es un ecuatoriano comprometido con la conservación, comprometido con el medio ambiente. Marcelo Mata, entiendo, terminó convirtiéndose en un personaje incómodo para el gobierno desde sus propias visiones. Creo que la gestión de Marcelo Mata terminó pasando sin pena ni gloria. Hubo un anuncio hace pocas semanas totalmente desatinado e improcedente del exministro Mata, en el sentido de que en octubre se va a eliminar la utilización de los plásticos de un solo uso. Sin ninguna campaña previa, sin ningún mecanismo de educación, cuando en otros países eso ha tardado años. Hay que cambiar las lógicas de la gente. Esa medida tiene que ir acompañada con la industria. Y tiene que ir acompañada de campañas de reciclaje, de educación en las escuelas. ¿Qué pasa con la recolección de basura en las ciudades? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales? ¿Qué pasa con la gente que trabaja alrededor del plástico? De la industria del plástico. Por supuesto. Por eso te digo, o sea, ¿qué alternativa le das? ¿Cómo fomentas la economía circular? Que creo que es un concepto válido para ir migrando y cambiando el chip respecto del uso del plástico. Pero te plantea la eliminación per se del plástico de un solo uso para octubre. Luego de la reunión en el marco de la Alianza del Pacífico que tuvo el presidente Lenín Moreno en Lima. Él hizo este anuncio. Y este anuncio obviamente tuvo eco en los medios de comunicación y luego no fue explicado, no fue matizado por parte del ministro. Y, digamos, anuncios totalmente desatinados. No entiendo con qué objetivo. Generados por quien hasta ayer ostentó el cargo de ministro del Ambiente. Creo yo que igualmente Marcelo Mata culmina una gestión que no trascendió. No encuentro yo un hito relevante dentro de la gestión de Marcelo Mata al frente del Ministerio del Ambiente, pero ahora generas un giro y colocas en ese cargo a una persona de la cual, insisto, y ojalá que se entienda, es una crítica constructiva y no personal hacia Raúl Ledesma, a quien en varias ocasiones como ministro de Trabajo le entrevistamos aquí en esta mesa de información, pero yo no tengo ninguna referencia de que Raúl Ledesma sepa de temas ambientales. Y eso sí me llama la atención.
Es como en su momento lo pusieron allí encargado del Ministerio del Ambiente Humberto Cholango, cuando se habló de la fusión de la Senagua con el Ministerio del Ambiente. Con todo cariño para Humberto Cholango, que es un dirigente indígena y que, claro, tiene un nivel de preparación vinculado a su propia gestión. Yo no sé si Humberto Cholango estaba preparado para dirigir el Ministerio del Ambiente, porque es un ministerio muy sensible. Es como que en un Ministerio de Economía y Finanzas pongas a una persona que no sepa de economía, solamente por cuestiones políticas. Entonces sí me pongo a pensar que hay carteras de Estado que requieren un nivel de especialización. Y esa es la cartera de ambiente. Bueno, a mí me parece que lo que está ocurriendo, a propósito de un mensaje que recibimos hace un momento de por qué lo pusieron a Marcelo Mata ahí, lo que está ocurriendo es que este es un gobierno de transición, como ellos llaman. Entonces, en medio de esa transición, lo que tú necesitas son fusibles que se encarguen de hacer el trabajo en ese momento y después te vayas, ¿no? Entonces, tampoco es que quieres un funcionario que digamos que ejecute un gran proceso de planificación en el área ambiental o en el área agrícola o en el área ganadera o en la salud, etcétera, etcétera. O sea, me da la impresión de que lo que querías era generar como, digamos, alguna especie de cortocircuito, como por ejemplo en el tema de los sectores estratégicos. O sea, hemos tenido ministros que han dicho la refinería está a punto de explotar. Entonces, y recordarás tú que aquí nos habló de ese tema, por ejemplo, Pablo Dávalos. Entonces, la refinería está a punto de explotar. Bajaron todas las cotizaciones de la refinería. Y después que viene el proceso de las concesiones, ¿no? Salió muy agencioso, como es el Contralor Polit, a decir que Coca-Cola Sinclair tiene 75,000 millones de fisuras de micromilímetros. Entonces, igual, empezaron a bajar las cotizaciones y empiezas a hablar del tema de las concesiones. Entonces, creo que tienes ese tipo de funcionarios. Son funcionarios fusibles que se encargan de hacer ese tipo de anuncios y das paso a todos estos procesos de descalabro finalmente en los que se están convirtiendo. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones de las empresas públicas, una de esas, la telefónica, las hidroeléctricas y demás, ¿no? Recordarás tú que la semana pasada hizo un anuncio también Santiago Cuesta con respecto a lo que podría suceder con la refinería de Esmeraldas. Ahora se habla de que se está buscando una empresa para construir una nueva refinería. No sé si viste tú esa noticia, y están buscando el terreno para construir. Pero si está lo del aroma, ¿por qué no construyen ahí? O tiene un terreno planito, ya todo listo para levantar. Entonces, ¿por qué no construyen ahí? Pero bueno, tienes esas son cosas que ¿no? no se entienden, ¿no? Son cosas que no se entienden. Bueno, Contralor Poli, dije, Contralor Celi. Contralor Celi, me equivoqué, Contralor perdón. Celi. Es que eran del mismo grupo, ¿no? Claro, son de la misma gasada, solo que ahora están como de enemigos. Bueno, ahí tienen ustedes los cambios en el gabinete del presidente Moreno. Entendemos que las autoridades comenzarán de inmediato. No se ha previsto, al menos no se ha convocado una ceremonia de posesión formal en el Palacio de Carondelet, al menos no hasta este momento, pero ya se emitió el decreto ejecutivo y entendemos que a partir de hoy tanto Gabriela Roba cuanto Raúl Ledesma asumirán la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y el Ministerio del Ambiente respectivamente. Ahora, ahí me parece que hay una suerte como de duda con respecto del trabajo de comunicación que podría hacer la gente vinculada a Sonnenholzner, y es: ¿Sonnenholzner va a ser el candidato a la presidencia del gobierno? ¿O Sonnenholzner forma parte de la plataforma preelectoral del Partido Social Cristiano, que obviamente tiene como figura principal a Nebot? Creo que por ahí pasa la duda también, ¿no? Recordarás tú que hubo un anuncio de gente, por ejemplo, Juan Sebastián Roldán, cuando estuvo aquí la última vez, yo le pregunté sobre ruptura de los 25, que hubo un proceso incluso hasta de recuperación del registro electoral, que se les concedió nuevamente el Consejo Nacional Electoral Transitorio, pero dijeron, no, ya ruptura pasó a la historia, que el gobierno está pensando en formar o estructurar una nueva plataforma política, un nuevo movimiento que ya no va a ser Alianza País, porque obviamente Alianza País es una marca devaluada en este momento, ¿no? O sea, tú cuando hablas de Alianza País piensas de inmediato en el arroz verde, en Lucas Majano, en la corrupción, en los sobornos, etcétera, etcétera. Piensas en este bloque de legisladores que no sabemos
que mismo quieren, ¿no? Cada uno rema para su lado. Entonces Alianza País es una marca absolutamente devaluada y por eso el gobierno estaba pensando en elaborar una nueva plataforma política. Esa plataforma política me parece a mí que como una de las figuras más importantes, si es que no es que la más, es la de Sonnenholzner, porque es un vicepresidente que según Sedatos estaba con números más o menos del 30% de credibilidad, que es el doble de lo que tiene Moreno, ¿no? Moreno está por el 15%, 16% de credibilidad, según algunas encuestas. Entonces, por ahí la figura de Sonnenholzner, que tengo entendido también ha caído bien en algunos sectores. Estuvo visitando Manabí hace unos días y conversábamos con algunos amigos que tenemos de edad que están trabajando en Chone y nos hablaron bien de la exposición y de la manera de llegar, de empatar con la gente de Sonnenholzner, que les parecía un político interesante, que además es gente que sabe mucho de política, ¿no? Estos amigos con los que habíamos conversado los días anteriores, gente que sabe mucho de política. Entonces nos dijeron que a la gente de Manabí, por lo menos la figura de Sonnenholzner sí les simpatizaba y les cayó bien. Entonces ahí la pregunta es, a ver, ¿vas a trabajar o vas a mejorar lo que has hecho tan mal en comunicación para apuntalar la imagen de Sonnenholzner o para que Sonnenholzner empiece a trabajar en la plataforma del PCC? Ahí queda la duda. Queda la duda, ¿no? Queda la duda. Además, los tiempos en política, como hemos dicho en varias ocasiones, son cortísimos. De aquí a un año ya tendremos más o menos una visión de cuáles serán las precandidaturas presidenciales. Ya tendremos de aquí a un año, de aquí a la segunda quincena de agosto, el último tramo de agosto del próximo año, ya estaremos hablando de posibles precandidaturas y claro, seguramente las acciones al interior de las organizaciones políticas se van a mover y habrá que ver si finalmente el objetivo es apuntalar una eventual candidatura del vicepresidente de la República como relevo del actual mandatario o si él, como también se rumora, podría ser parte de algún tipo de fórmula con otro candidato a la presidencia. Cosas que se hablan de la política, creo que todavía es muy prematuro. Más allá de que, insisto, los tiempos en política terminan siendo muy cortos. Bueno, es que de este gabinete y de este gobierno se dicen un montón de cosas, ¿no? Gente de adentro mismo me ha dicho a mí, mira, tienes dos ministros actualmente que podrían ser o conformar el binomio presidencial con Lasso, ¿no? Una ministra de las más fuertes y el otro el que maneja el tema económico y financiero, digo. También se ha dicho. También se ha dicho. Por ahí. También se ha dicho. También se ha dicho. Me dio un mensaje, gracias a Ronnie Rodríguez, dice... Me parece que Ledesma es el Patiño de Lenín Moreno, porque no hay que olvidarnos que Ricardo Patiño, es verdad lo que dice Ronnie, Ricardo Patiño, a ver, los tres funcionarios que permanecieron los 10 años en el gobierno de Rafael Correa fueron Ricardo Patiño, Alexis Mera y Vinicio Alvarado. Pero en el caso de Alexis Mera, los 10 años permaneció en el mismo cargo, secretario jurídico. Ricardo Patiño pasó por varios cargos. Empezó como ministro de Economía y Finanzas, fue ministro de Litoral, fue ministro de Defensa, fue ministro coordinador, no recuerdo de qué rama. ¿Quién? Ricardo Patiño, fue ministro coordinador, ¿no? De la política, ministro coordinador de la política, antes de que se elimine el Ministerio Coordinador de la Política y se convierta en secretaría. Ricardo Patiño tuvo algunos ministro cargos. del Litoral. Ministro del Litoral, exacto. Y en el caso de Vinicio Alvarado, fue secretario de la Administración, ministro de Turismo y luego volvió como secretario al entorno del presidente Rafael Correa. Y claro, canciller de la República y ministro de Defensa también fue Ricardo Patiño. Gracias, Ronnie, por recordármelo. O sea, Patiño estuvo en algunos cargos a lo largo del gobierno y lo que está pasando con Ledesma es que Ledesma ocupa el tercer cargo en los 2 años y pico del gobierno del presidente Moreno. Ministro de Trabajo, gobernador del Guayas y hoy ministro del Ambiente. Y mira tú, sé que Ledesma se terminó distanciando del Centro Democrático que lideraba Jimmy Jairala, que además Jimmy Jairala no está haciendo política en este momento, entiendo que se ha dedicado a la radiodifusión luego de haber perdido las elecciones buscando la alcaldía de Guayaquil y haber finalizado su trabajo como prefecto de la provincia del Guayas, ha vuelto a sus orígenes, que es la comunicación, que es el periodismo, y ya no está haciendo actividad política, y sé que Ledesma se distanció del Centro Democrático y se acercó más a la visión del presidente Lenín Moreno. Así están los cambios en el gabinete presidencial por ahora. No he escuchado otros cambios, más allá de que, por ejemplo, en el caso de el Ministerio de Salud,
Todavía está encargada la actual ministra, Catalina Andramuño. Había un rumor que surgió, recordarás tú, hace igual un par de semanas, de posible cambio en la conducción del Ministerio de Gobierno, e incluso ya se mencionaba quién podría haber sido el reemplazo de la señora Romo, pero no se ha concretado absolutamente nada. No pasó de un rumor. Hubo gente que lo publicó en redes sociales, gente que incluso se contactó con nosotros para preguntar si sabíamos algo, pero nada cierto, o sea, no pasó del rumor. Eso, nada más. De ahí, otros anuncios, otros posibles cambios, nada, ¿no? Claro que sí. Vamos a la pausa, mucha alerta. Al retornar estaremos ya dialogando con Juan Javier Dávalos, consejero suplente que por obra de las circunstancias se ha principalizado para ocupar su rol como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conversaremos en minutos con Juan Javier Dávalos, aquí en A Primera Hora, en punto a las 7. Pausa.